Continuamos con nuestro panel de abogados en la mañana de hoy y sus mensajes de texto. Tengo uno aquí que lo voy a leer tal y como llega. No se tienen que comprometer ninguno de los dos en contestarlo si sienten que va en contra de sus principios, su ética, su pensar o su proceder. Saludos, bendiciones, Incerni. Soy Evelyn. Los felicito por tan edificante programa. Pregunta. Tengo una curiosidad. Cuando un criminal le confiesa a su abogado que mató a alguien o que cometió el delito del cual se le imputa, ¿qué es lo ético que debe hacer ese abogado? Gracias. Me imagino que Es viene el que tipo... son tantos escenarios. Mire, en la relación abogado-cliente es una confesión que hace el cliente dentro de la oficina. Tú vas a trabajar el caso, te lo confiesas, te tienes que quedar dentro de esa confidencia. Muy diferente es cuando tú estás llevando otro tipo de caso y te dicen que se va a cometer un delito. Se va a cometer un delito. Voy a matar a alguien que uno tiene que prevenir que eso ocurra. Pero dentro de la relación de abogado-cliente, uno tiene que quedarse dentro de esa fiducia. Por lo que yo decía ahorita, esa confianza que eso no se divulgue. El caso se va a trabajar. Si de verdad cometió el delito, pues hay que trabajarlo de distinta manera. Y como diría el compañero Carlos Pérez, siempre y cuando no se fabrique pruebas para beneficiar. O sea, esa es la parte que yo entiendo que éticamente podemos trabajar. Pero lo que está dentro de la relación de abogado-cliente en esa consulta y lo que diga, eso tiene que permanecer en estricta confidencialidad. Por eso es que uno ve algunos casos a veces, digo, uno lego afuera, ¿verdad? Puede estar total 100% equivocado. Pero a base de la información que leemos en la prensa y todo lo que se comenta en estos programas de farándula legal, como llamo yo, llegamos a unas conclusiones sin tener los detalles ni la prueba. Y cuando se acaba el juicio y la persona sale a suelta, Ave María, ese abogado usó unos tecnicismos para sacar a ese sinvergüenza para la calle porque ese tipo es culpable. Pero el abogado se buscó unos tecnicismos, entonces cuestionan la moral del abogado. Caramba, el abogado sabe que ese tipo cometió ese delito y con todo eso se buscó unos tecnicismos para sacarlo libre. Sí, claro, es bueno aclarar que si esos tecnicismos no existieran, no habría garantía para todos los ciudadanos de que pudieran tener juicios justos e imparciales. Habría muchos inocentes presos. Habría muchos inocentes presos, habría fabricación de casos por parte de un gobierno o de un Estado o de un ciudadano que tenga un poder político y que entonces se acusa a una persona. O sea, se salvaguarda no solo los derechos de ese acusado, se salvaguarda un sistema y a cualquiera de nosotros como potencial acusado, potencial cliente. Y eso es lo que hay que entender. Por eso es que hay que poner un abogado de defensa. Incluso, por ejemplo, en jurisdicciones como Estados Unidos que existe la pena de muerte. Imagínate que se le impusiera la pena de muerte a alguien sin que haya tenido asistencia de abogado. ¿Qué pensaría, qué pensaría cualquier ciudadano? Mira, lo mandaron a matar, le privaron de su vida y no tuvo el beneficio de alguien que velara por sus intereses. Pues el abogado legitimiza el sistema y dentro de eso pues habrá tecnicismo, habrá situaciones que salvaguarden el sistema. Esa es quizás la mejor manera de entenderlo. No va el aspecto ético, recuerde que no es el abogado de defensa el que va a decidir el caso. Algo parecido pudiera ser de que un criminal en serie llegase, estuviese herido y llegase a un hospital y necesite una atención médica. Y el médico que va a decir, ese es el asesino en serie, lo voy a dejar morir, no lo voy a curar. O sea, no le toca al médico en ese momento, digamos, no le tocaría en ese momento decir, no. El médico estoy seguro que va a decir, no, eso se resuelve de otra manera. Yo voy aquí a ejercer los oficios y voy a tratar de salvarle la vida en ese momento. Y si está en controversia la ética en tu mente, de que si tienes que llevar la causa o como el médico, decidir si salvas al asesino o no, yo entiendo que te debes retirar. Porque uno puede escuchar cosas y uno no está de acuerdo y va a prejuiciar las estrategias de trabajo en un caso, pues ahí uno se tiene que retirar. Aquí nuestra profesión es bien difícil porque ahorita en la pausa pues, comentaba a los compañeros que uno tiene que escuchar
tantas cosas todos los días que uno no estaría de acuerdo, pero nuestro trabajo está y el profesionalismo tiene que estar por encima de todo eso. Lo que pasa, ¿tú sabes lo que sucede? Que muchas veces pues analizamos estas situaciones, exponemos los casos y asumimos posturas de que definitivamente esto debería ser de esta manera porque a ti nunca te ha tocado estar ahí. Y es la cosa. Y cuando estás ahí y necesitas al abogado y ese asesoramiento y ese tecnicismo, entonces le das validez y entonces lo entiendes. Claro, Hasta claro. tanto y en cuanto no estés ahí, no lo vas a entender. Sí, Y no te estoy culpando, no te estoy No, culpando. es que son realidades de la vida. o sea, son muchos los juicios que se llevan en Puerto Rico de índole criminal, así que son muchos los compañeros abogados de defensa que ejercen ese ministerio y a veces yo oigo hablando de determinados personajes que si este abogado lo sacó de ese tecnicismo, tú acabas, en la hora anterior estuvimos hablando del compañero de asistencia legal que representó al man con un caso y lo llevó y se determinó que no había causa para arresto, para juicio. Así que de todos ellos, pues tenemos que defender la integridad de todos esos, de todos esos compañeros que están ejerciendo ese trabajo. Eso no tiene nada que ver con la ética de ellos. Al fin y al cabo, el proceso criminal, recuerde, el proceso criminal, el peso de la prueba la tiene el Estado, el fiscal, en probarlo. Y eso es lo que tiene que velar el abogado. El abogado no tiene que estar aportando pruebas para que lo encuentren culpable a su cliente. El sistema no trabaja de esa manera y no tiene por qué trabajar de esa manera. Y lo mejor es que sea como es el sistema. Claro, tiene los defectos de su administración, ya dependiendo de la integridad y de las personas que participan en el mismo. Aquí nos escriben, buenos días, Dios los bendiga. Quisiera que hablen de un caso de colindancia. Llevo 8 años con este caso y he puesto 3 abogados y los 3 se han echado atrás por X razón. La importancia aquí es la X. Esa es la X, hay que averiguar esa X. Puede ser la diferencia. La diferencia ahí está que la X no Si la tenemos pones en mayúscula. todos los elementos del caso, no sabemos lo que está pasando y por qué se están retirando. No, pero aquí le voy a dar más información. Llevo una X cantidad de dinero y ahora estoy sin abogado. Hablo con muchos abogados y no lo quieren coger. Mi pregunta es, ¿qué me sugieren ustedes? Da su nombre y su teléfono, lo voy a mantener para nosotros. Es difícil en una situación como esa, ¿verdad? Ven acá, una persona pero vamos a darle una contestación, porque tiene que existir en nuestro mundo una solución para esto. Él puede ir a servicios legales. A servicios legales pudiera, si cualifica. Hay unos requisitos mínimos. O sea, que depende si cualifica, pero podría considerarlo. Sí, pudiera ir. Lo que pasa es que la realidad es que cuando yo le llamo eso los casos heredados, y no de herencia, heredados de que vienen de otros trabajos de otros compañeros. Responsablemente le tengo que decir que y probablemente pasando por manos de tantos abogados que no lo han aceptado, probablemente hay un problema en el manejo. Y es una cuestión ética o una cuestión de que no... ¿Cómo puedo decir? No estoy diciendo que estos son los elementos del caso, estoy diciendo una probabilidad. Cuidándome éticamente también de no decir algo. Claro. Pero probablemente hay casos que no tienen un remedio adecuado en derecho por un mal manejo, por alguna situación, que los abogados no... A mí me han llegado casos así, yo no los cojo. Yo no heredo problemas de otros. O sea, los problemas hay que resolverlos, pero no heredar problemas por un mal manejo. Claro. Es lo que tenemos que cuidar. En este caso, tenemos que ser abogados, puede haber algo de eso. Hay que ser justos con todo el mundo. Yo le puedo sí anticipar a usted como que esté buscando un abogado. Si usted llega a una oficina de un abogado y le dice, mire, yo he tenido 3 abogados y los 3 me han fallado. El primero esto, y yo creo que a veces se dice esto, y esto lo uso de ejemplo nada más, porque no tengo información de este cliente. Esto como un ejemplo nada más, aprovechando para ilustrar. Algunos clientes dicen, ese abogado se vendió con la otra parte, ese abogado hizo esto con la otra.
yo le puedo garantizar que el abogado que lo está escuchando, que esté escuchando a un potencial cliente de esa manera, ya está azorado y dice, espérate, del próximo que van a hablar puede ser que sea de mí también, ya son 3 y yo voy a ser el cuarto. Si las cosas no salen como quiere la persona Sí. específicamente, ya tú te bendices. Y por eso tenemos que tener un sentido de justicia. A veces nuestra pretensión es correcta y a veces no lo es. O a veces es un imposible. O a veces dentro de la administración de justicia, pues no hay forma de que podamos prevalecer. Y el abogado, pues no se puede inventar. Como dice un compañero abogado mío, que una vez el juez le señaló algo de su caso y él le dijo, juez, es que los casos míos yo no los mando a buscar por catálogo. Si yo los mandara a buscar por catálogo, pues tendrían ciertas características. Los casos llegan como son. Lo que pasa es, y aclarando lo que traímos al principio del programa, no necesariamente lo que el cliente desea es lo que se tiene que llevar. O sea, hay cosas, como dice el compañero Carlos, que no tienen justificación en ley, que probablemente en el sentimiento, en el conocimiento de la persona sí lo tienen, pero probablemente no es la causa que se tiene que llevar o la manera en que se tiene que llevar. Y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ahí entra renunciar? el juicio profesional y el juicio valorativo, ético en cierto modo, de tú llevar una causa que no tienes razón, que puede ser frívola, que puede ser esto, que puede ser entre muchas cosas. Ahí están hablando de un caso de colindancia, no tenemos todos los elementos, no conocemos. Los casos de propiedad son complicados. Cuando se trata de colindancia, porque aquí hay que existir un llamado de tanta gente colindante, o sea, colindancia colindante, gente de otros lugares para poder examinar si es que se le está, hablando en Arroyo de Habichuelas, si se le está robando un pedazo del terreno o tiene de más. O sea, todo eso hay que tener mucho cuidado. Amigos, vamos a esta pausa. Regreso con ustedes en breve. No se retiren.